Saludos para todos, bendiciones. Les saluda el apóstol Henry Camacho, Ministerios Casa de Gobierno, con un principio muy importante que considero que es necesario que lo entendamos, que es necesario conocerlo. Las cosas como son versus las cosas como se deben decir. Nosotros fallamos en el establecer una conversación, en el confrontar una situación. Fallamos cuando, a pesar de que tenemos la razón o a pesar de que queremos el bienestar para una persona, a través de un diálogo, a través de una conversación, a través de una discusión, fallamos y pecamos, y muchas veces, en vez de solucionar, lo único que ocasionamos es un daño, y lo único que ocasionamos son unas heridas muy fuertes. Permítame hablárselo con un fundamento a través de la palabra. Está en el libro de Proverbios, capítulo 15. Considero que este versículo es importante respecto a lo que voy a mencionar. Proverbios capítulo 15, la versión Dios habla hoy, el versículo 1 dice: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta la excita más. En este versículo podemos encontrar dos principios importantes que tienen que ver con el título que le estoy dando a este mensaje: las cosas como son en relación a las cosas como se deben decir. En el momento en que Pedro se da cuenta que Jesús es arrestado, quiero poner ese ejemplo. En ese momento Pedro saca una espada y corta la oreja de uno de los hombres que iba a llevar preso a Jesús. Esa fue una expresión. Pedro dijo las cosas como debían ser, así debían ser, porque era la actitud de Pedro frente a defender a su maestro, frente a respaldar a su Señor. Pedro, en otras palabras, al sacar su espada y a cortar la oreja de ese personaje que iba a llevar a Jesús, Pedro estaba básicamente expresando una actitud, manifestándola como debería ser. Él pensaba defender a su maestro, él había prometido dar la vida por él, y en otras palabras, Pedro estaba haciendo las cosas como son. Pero lo que vemos seguido es que Jesús toma la oreja de esa persona, reprende a Pedro por lo que hizo y puso la oreja sobre aquel hombre, y de una manera, a través de una oración, Jesús sana la oreja, pone la oreja, y la oreja queda nuevamente restaurada en la cabeza de ese hombre. Con esa actitud de Jesús, con ese milagro, Jesús le estaba dando a entender a Pedro que las cosas no son o como se dicen, sino que las cosas son importantes de la manera en que se deben decir. La palabra de Dios dice: la respuesta amable calma el enojo, mas la respuesta violenta lo excita más. Déjame poner un ejemplo para darle contexto a esto. En una discusión en el matrimonio, cuando la pareja está en una discusión o cuando la pareja necesita resolver un asunto, no es las cosas como son. Cometemos el error, como esposos cometemos el error de decirle a nuestra esposa las cosas como son, las cosas como consideramos que son desde nuestra perspectiva o desde nuestro punto de vista. Pero la palabra de Dios es diferente cuando nos enseña que no es las cosas como son, sino que es como se deben decir las cosas. Si bien es cierto que como esposo tienes toda la libertad para llamar la atención de tu esposa, para corregir algunos comportamientos en ella, no son las cosas como son las cosas como se deben decir, y eso marca una diferencia. A pesar de la verdad que puedas estarle diciendo a ella, primero debes considerar, según la palabra de Dios, que ella es como un vaso frágil. Debes verla como un vaso frágil. Debes considerar que no es cualquier mujer, que no es cualquier persona, sino que es tu esposa. Por lo tanto, las palabras no son como deben ser, sino las palabras deben ser como se deben decir para que el corazón de ella pueda ser sanado. La palabra dice que debemos considerarlas como coherederas de la salvación, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. De igual manera, cuando la esposa va a hacer una llamada de atención a su esposo, cuando la esposa quiere corregir algo que no está correcto en el hogar, no se trata de decir las cosas como son. Ella puede decir: es que las cosas son así, es que tú tienes que entender que así son las cosas y que así funcionan las cosas, y puede que tenga toda la razón y puede que tenga toda la verdad respecto a lo que está diciendo, pero eso puede causar enojo, eso puede hacer que el esposo reaccione de una manera diferente, eso puede herir el corazón, eso puede afectar el corazón. Proverbio dice: la respuesta violenta excita más, es decir, acelera más el conflicto, más la respuesta amable calma la ira, calma el enojo. ¿Qué quiere decir?
que si la esposa tiene toda la razón, no se trata de decir las cosas como son. No es de Dios y no es sabiduría decir las cosas como son. Es sabiduría decir las cosas como se deben decir, de manera que el corazón de ese esposo no se hiera, que el corazón de ese esposo no se altere, que el corazón de ese esposo no se sobreponga frente a esa situación y el conflicto termine más alargado, más grande, se termine diseñando un problema más grande. Claro, hay que decir las cosas, pero ella debe considerar que él es la cabeza, que él es su autoridad, que él no es cualquier hombre, que él no es cualquier amigo, que él no es el vecino, sino que él es su esposo, su igual, que él es la parte fundamental de la vida de ella. De igual manera, como padres, corregimos a nuestros hijos. Nuestro hijo pierde el año, nuestro hijo a los 9 años, 8 años, comete una circunstancia que nosotros no esperábamos. Entonces le decimos las cosas como son. Y muchas veces al corregimos como si él tuviera 20 años, corrigiendo a un niño de 9 años como a uno de 20 años, hablándole y expresando palabras sobre un niño de 11 años como si se lo estuviéramos diciendo a un hombre de 30 años. Y nos afirmamos en la palabra que es: las cosas son como son. No, las cosas no son como son, porque las cosas cuando son como son hacen daño, hieren, lastiman. Las cosas más bien son como se deben decir. Tenemos que tener sabiduría para direccionar, para corregir a nuestro hijo, no de acuerdo a cómo son las cosas, aunque tengan la razón, aunque sea verdad lo que vas a corregir, sino que es importante las cosas como se deben decir. Hay una diferencia en lo que estoy mencionando en esta noche, porque una cosa es que tú digas las cosas como son y otra cosa es que tú digas las cosas como se deben decir. Las mismas cosas que vas a mencionar, el mismo reclamo que vas a hacer, pero con las palabras correctas, con la sabiduría correcta. Cuando vas a exhortar a tu hijo, tienes que considerar, número uno, que es tu hijo, que es tu hijo, que es el don que Dios te entregó, que es un regalo de Dios y que necesita protección a pesar de que necesites disciplinar y a pesar de que necesites corregir. No es las cosas como tú consideras que son. Las cosas con tu hijo tienen que ser de la manera en que se tengan que decir. No puedes hablar con un niño de 9 años como si estuvieras hablando con un niño de 15, con un niño de 20 o con un hombre ya de 30 años. De igual manera, los hijos, cuando los hijos ven que algo en sus padres no están funcionando bien, tienen toda la libertad para decirle a su papá o a su mamá que algo no está funcionando, y el hijo puede pararse en una posición y decir: es que las cosas son como son, mamá, es que las cosas hay que decirlas como son. Y no es cierto, porque esas cosas hacen daño. Esas cosas como son pueden lastimar a tu mamá, pueden lastimar a tu papá. Primero tienes que considerar que debes honrar y que debes respetar a tu papá antes de hablar con él, antes de hablar con ella, o antes de decirle las cosas con el deseo de corregir o con el deseo de que algo mejore. Tienes que considerar que son tus padres, no son tus profesores, no son tus amigos, no son tus vecinos, no son los compañeros de tu colegio, no son los amigos de tu universidad. Tus padres merecen un grado de respeto y la clave está en decir las cosas como se deben decir. El versículo 4 dice: la lengua amable es un árbol de vida, la lengua perversa hace daño al espíritu. Estamos viendo lo que es la diferencia entre las cosas como son o las cosas como se deben decir. ¿Cómo dices tú las cosas? ¿Cómo llamas tú la atención? ¿Cómo enfrentas tú una circunstancia como esposo, como esposa? ¿Cómo enfrentas una circunstancia como padre? Tú no puedes hablar temas sexuales con tu hijo de 9 años de la misma manera que hablarás temas sexuales con tu hijo de 21 años. Tú no puedes decirle a tu hija que cometa de pronto una situación difícil, venga con un embarazo, venga con un problema, una adolescente con un novio, y te diga y te cuente a ti, o tú termines descubriendo que ella tiene un novio o que ella está embarazada, y entonces comiences a decir las cosas como son y empieces a hablar las cosas como son y empieces a dejar las cosas claras. No se trata de eso, porque esas cosas sin culpa pueden hacer daño, pueden lastimar. De pronto puedes estar comparando a tu hija con una cualquiera, puedes estar comparando a tu hija con una mujer que comete errores grandes, puedes estarla incluso comparando con un familiar tuyo, con la hija de la vecina, y no es así. Es tu hija que, aunque pudo haber fallado
fallado y que aunque pudo haber cometido un error, si tú le dices las cosas no como son, sino como se las deberías decir, bajo el espíritu de la sabiduría, de la palabra amable, de la palabra con sabiduría, con buen consejo, con entendimiento, entonces quizás lo que termines es por restaurar a tu hija, por bendecir a tu hija, por apoyar a tu hija y no por darle la oportunidad para que ella quede más herida, más afectada de acuerdo a lo que ella acabó de vivir. Las cosas como son, metiste la pata, las cosas como se deben decir, no era el tiempo, te equivocaste, te aceleraste, cometiste un gran error, pero vamos a salir adelante con esto. No estoy de acuerdo, pero sé que Dios nos va a ayudar. No estoy de acuerdo con lo que hiciste, no acepto lo que hiciste, me causa bastante dolor lo que acaba de hacer. Esta noticia desbasta mi corazón, no sabes cuánto te amo, pero cuenta conmigo, vamos a salir adelante. Así son las cosas como se debe decir, no compararla con cualquier persona porque es tu hija. Le damos gracias al Señor por esta palabra, por este tiempo, y esperamos que puedas entender la diferencia entre las cosas como son y las cosas como se deben decir. Bendiciones.